Hola amigos, me alegra mucho saludarles y esta oportunidad que nos da el Señor de compartir del Evangelio de Mateo en su capítulo 8, versículos del 1 al 4. Nos narra que Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: sí quiero, queda curado. Inmediatamente al hombre se le quitó la lepra y quedó limpio. Jesús le dijo: no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Esta es la palabra del Señor. Fíjense, cuando Jesús desciende del monte, lo seguía mucha gente. Los milagros de Jesús sin duda atrajeron la atención de muchos, pero también su ministerio en el campo de la enseñanza. Mateo demuestra con esto el mencionar a mucha gente que lo seguía esta gente después de haber proclamado el sermón de la montaña, el sermón de las bienaventuranzas. Y he aquí que vino un leproso y se postró ante Jesús. En el mundo antiguo la lepra era una enfermedad terrible, destructiva, y aún lo es en muchas partes del mundo. La lepra antigua no tenía esperanzas de vida, de mejorar, así que el leproso vino a Jesús con un gran sentido de necesidad y de desesperación. La lepra puede comenzar, amigos, con la pérdida de sensación en alguna parte del cuerpo. Los nervios son afectados, los músculos se atrofian, los tendones se contraen al punto de que las manos parecen garras. Después vienen ulceraciones de las manos y los pies. Luego comienza la pérdida progresiva de los dedos, de pies y de manos, hasta que al final la mano o el pie completo se cae. La duración de este tipo de lepra es algo así de 20 a 30 años. Es un tipo de lepra progresiva y mortal. De acuerdo con la ley judía y sus costumbres, uno debía estar a 2 metros de distancia de un leproso, y si el viento estaba soplando proveniente de donde estaba el leproso, debía uno estar aproximadamente a 45 metros de distancia. De modo que la cosa más contaminante era el contacto con un leproso y el contacto con un cadáver. De modo que un leproso era un muerto en vida. En la Edad Media, por ejemplo, si un hombre se convertía en leproso, el sacerdote se ponía su estola y tomaba su crucifijo, llevando al hombre a la iglesia, y leía el servicio fúnebre sobre él para todo propósito humano de indicar que ese hombre era un muerto en vida. Por todas estas razones, queridos amigos, la condición del leproso es un modelo de lo que genera el pecado y sus consecuencias en el ser humano. Es una enfermedad contagiosa, debilitante, que va corrompiendo a su víctima y la hace esencialmente muerta en vida. Y es que casi todo el mundo, la sociedad y la gente religiosa, tristemente en aquellas épocas, despreciaba a los leprosos. Los rabinos, por ejemplo, despreciaban especialmente a los leprosos y los miraban como gente baja en juicio, ya que no eran merecedores ni siquiera de piedad o misericordia por parte de Dios. Sin embargo, fíjense cómo el leproso viene a Jesús y a pesar de sus desalientos, él sabía del terrible problema que llevaba a cuestas, su enfermedad. Sabía que otra gente renunció a él por tener una condición sin esperanza.
Él no tenía a nadie que lo quisiera o pudiera llevarlo a Jesús. Él no tenía un ejemplo previo de Jesús sanando a un leproso para darle esperanza. Este leproso no tenía la promesa de que Jesús lo sanaría. No tenía la invitación de los discípulos. Él debió haberse sentido avergonzado y solo ante la multitud. El evangelista nos narra: vino un leproso y se postró ante él. A pesar de su condición desesperada, este hombre no solo le rogó a Jesús, sino que se postró ante él. El verbo en griego proskenein es una palabra que no se usa sino solamente para manifestar el sentido de adoración a Dios o a los dioses. Siempre describe este verbo los sentimientos y acciones de un hombre ante la presencia divina. ¿Cómo adoró a Jesús el leproso? Se postró ante Jesús, viendo a él, honrándolo como el único que podía suplir su necesidad, que de otra manera sería imposible. Se postró ante Jesús con su postura probablemente inclinándose o arrodillándose delante de Jesús. Se postró con la palabra Señor, es decir, honrándolo como el Señor de su vida, el Dios a quien reconocía como esa divinidad presente en medio de su convalecencia y enfermedad. Se postró ante Jesús con toda su humildad, no demandando, sino dejando su petición a la voluntad de Jesús. Si tú quieres. Se postró ante Jesús con respeto del poder de Jesús, diciendo que todo lo que necesitaba era la voluntad de Jesús y él sería sanado. Se postra pues con toda la confianza de que Jesús podía hacerlo más que sano, pues Jesús podía incluso limpiarlo. El leproso pues rinde homenaje divino a Jesús. Y si Jesús hubiera sido meramente un hombre bueno y nada más, él hubiera rehusado a la adoración, ¿verdad? Porque reconoce entonces en Cristo el poder de la divinidad, la cercanía de Dios a su mano. Y por eso, cuando Jesús extiende su mano delante del leproso, es la divinidad misma la que toca su vida, la que toca su miseria, su enfermedad, transformándola. Señor, si tú quieres. El leproso no tenía duda acerca de la capacidad de Jesús para sanarlo. Su única pregunta era si Jesús quería sanarlo. Él creyó en el poder de Jesús. La lepra era tan desanimante en el mundo antiguo que el sanar a un leproso era comparado con levantar a los muertos. Sin embargo, este leproso sabía que todo lo que Jesús necesitaba era querer. Señor, si quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme. Este leproso busca más que la sanidad. Quiere también estar limpio, no solo de su lepra, sino también de los terribles efectos que habían impactado en su vida y en su alma. Jesús es llamado, pues, Señor, título significativo que se refiere a la relación de esta expresión con Yahvé, con Dios. Jesús, fíjense, toca al leproso y éste queda limpio. Extendió su mano, lo tocó, diciéndole: quiero, queda limpio. Y al instante desapareció la lepra. Este fue un toque valiente y compasivo de parte de Jesús. La idea es que el leproso mantuviera distancia con Jesús, pero él extendió la mano y lo tocó.
Era en contra de la ley ceremonial tocar a un leproso, lo que hizo el toque aún más significativo para este hombre afligido. Por supuesto, tan pronto como Jesús lo tocó, dejó de ser leproso. Lo toca. Jesús no tenía que tocarlo para sanarlo. Él pudo haber sanado a este hombre con una palabra o incluso con un solo pensamiento. No obstante, Él sana al leproso con un toque, porque eso es lo que el leproso necesitaba, el acercamiento de Dios en su vida. Jesús varió la forma de sanar, significativa para la persona afligida. Jesús lo vio teniendo misericordia de él. Ha pasado mucho tiempo desde que el leproso ha visto un rostro con compasión. Por eso Jesús dice, quiero. La afirmación de Jesús es simplemente la respuesta que quiere escuchar este hombre convaleciente de tan terrible enfermedad. Nos da un punto de partida para las veces que pensamos si Jesús quiere sanar. Deberíamos asumir que Jesús quiere sanar, a menos que Él nos demuestre algo distinto. Pero su amor y su compasión por nosotros siempre es de misericordia, de acercamiento al hombre. Al instante, la lepra desapareció. Su vida fue cambiada para siempre. Él no solamente fue sanado, sino que además quedó limpio. Finalmente Jesús ordena al hombre sano a dar testimonio de su sanidad ante los sacerdotes solamente. Le dijo, mira, no le digas a nadie, ve, preséntate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordena Moisés para testimonio de ellos. Jesús en ocasiones manda que la gente se calle acerca de las curaciones o alguna obra milagrosa que Él ha hecho por ellos. Jesús era cauteloso acerca de cómo las multitudes lo miraban, porque lo seguían. Este motivo de discreción es mejor entendida como un reflejo del peligro que Jesús pudo tener al alcanzar una popularidad, diríamos, indeseada, de considerarlo como un hacedor de milagros. El ordenamiento que Jesús le da, preséntate al sacerdote. Jesús le ordena al hombre dar testimonio a los sacerdotes. ¿Y qué testimonio fue? La ley mosaica prescribió sacrificios específicos para llevar a cabo la sanidad de un leproso, que raramente fueron hechas o nunca. ¿Por qué? Pues porque era muy raro que alguien quedara limpio de la lepra. Ir con el sacerdote también traería al ex leproso de vuelta a la sociedad, de vuelta a la convivencia con los hermanos. Jesús quería que esta sanación del leproso tuviera el mayor beneficio posible. Hermanos, no nos dejemos contaminar por la lepra del pecado. Vivamos nuestra experiencia de fe abiertos a la misericordia, al perdón y a la bondad que Dios tiene para con nosotros. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.